Imagínate por un instante que no solo eres capaz de atraer éxitos ocasionales, sino de vivir con una confianza tan sólida que ni la adversidad ni la duda puedan desviar tu rumbo. Suena ambicioso, ¿verdad? Pues esa ambición descansa en un principio simple pero profundo: el control de tu mente y de tus acciones. Desde hace siglos, grandes mentes como Aristóteles, Buda, Marco Aurelio o incluso filósofos y autores modernos han dedicado su vida a entender por qué algunas personas alcanzan la grandeza mientras otras se sienten atrapadas. Aquí entra la clave de nuestro viaje: la fusión entre la filosofía estoica y los principios de la ley de la atracción. Es un enfoque que te permitirá no solo pensar en positivo, sino alinear de manera consciente lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, bajo la guía de la disciplina mental estoica. En lugar de promesas vacías sobre atraerlo todo con un mero deseo, exploraremos cómo los estoicos aconsejan forjar tu carácter y tu perspectiva para que el cambio sea auténtico. Antes de avanzar, te invito a dar el primer paso de compromiso. Deja aquí abajo un comentario con la frase: hoy me comprometo con mi grandeza estoica. Pienso, siento y actúo en armonía. Este es tu inicio. Es la señal de que te abres al cambio y estás listo para empezar a forjar una nueva realidad. Número 1. El poder de la atracción. Cada persona es una obra de arte irrepetible. Desde las huellas digitales hasta la composición celular, cada ser humano es único en su esencia. Sin embargo, aunque somos diferentes, todos estamos sujetos a principios universales que rigen la vida. Existen leyes fundamentales que, cuando se comprenden y se aplican, pueden transformar nuestra realidad. Este es el punto de conexión entre la filosofía estoica y el poder de la atracción. El reconocimiento de que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra percepción y respuesta ante la vida. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder reside en la virtud y la resiliencia. Epicteto lo decía con claridad: solo la mente es libre y puede hacerte libre. En otras palabras, nuestra percepción y nuestra actitud determinan la forma en que experimentamos la realidad. Aquí es donde el estoicismo y la atracción consciente se encuentran. A menudo, cuando se habla de la ley de atracción, se la asocia con un pensamiento mágico, con la idea de que basta con desear algo con suficiente intensidad para que se haga realidad. Pero desde una perspectiva estoica, atraer algo a nuestra vida no es solo una cuestión de pensamiento, sino de alineación total entre mente, emociones y acciones. Para lograrlo, es necesario comprender ciertas leyes universales. En este camino, exploraremos principios que nos permitirán atraer éxito, salud y abundancia, sin perder la serenidad y la estabilidad mental que caracterizan al estoico. Estas leyes incluyen el mentalismo, la vibración, la creencia, la correspondencia, entre otras. No se trata de superstición ni de misticismo vacío, sino de principios que han sido explorados tanto en la filosofía antigua como en la ciencia moderna. Si comprendemos y aplicamos estas leyes con disciplina y coherencia, podemos empezar a moldear nuestra realidad de una manera consciente y efectiva. Este viaje es, ante todo, un proceso de transformación personal. No se trata solo de obtener resultados externos, sino de comprendernos a nosotros mismos en un nivel más profundo. El estoicismo nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. A través de la aplicación de estos principios, aprenderemos a atraer lo que queremos sin caer en la ansiedad ni en la desesperación. Al final de este camino, no solo habremos aprendido a manifestar éxito, salud y dinero,
sino que habremos adquirido una mayor calma interior, claridad mental y una conexión más profunda con nuestra propia naturaleza. Antes de adentrarnos en cada una de estas leyes, hay una reflexión inicial que debemos hacer. Cada uno de nosotros es único. Tenemos talentos, habilidades y características que nos diferencian del resto, pero al mismo tiempo somos parte de un orden mayor. Este es el equilibrio entre lo individual y lo universal. La primera tarea estoica que te propongo es simple pero poderosa. Observa tu vida y distingue lo que está bajo tu control y lo que no. Este ejercicio es el primer paso hacia la mentalidad estoica, hacia la comprensión de que la verdadera libertad radica en asumir la responsabilidad de aquello que sí podemos cambiar. La ley de atracción no es solo cuestión de pensamiento positivo, es una combinación de mentalidad, acción y alineación. Pensar en algo no es suficiente si nuestras acciones no reflejan esa intención. Imagina que quieres atraer abundancia a tu vida, pero sigues tomando decisiones que te mantienen en la escasez. No basta con desearlo, hay que actuar en consecuencia. La armonización entre pensamiento y acción es clave, y esto es precisamente lo que nos enseñan los estoicos, la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Por último, es importante mantener una actitud de humildad y grandeza a la vez. Humildad para reconocer que somos parte de un sistema mayor, que hay leyes que operan más allá de nuestro control. Pero también grandeza para reconocer que tenemos el poder de transformar nuestra vida cuando entendemos estas leyes y actuamos en concordancia con ellas. Este es el puente que conecta el estoicismo con la atracción consciente. La comprensión de que el cambio comienza desde dentro y que, con disciplina y claridad, podemos moldear nuestra realidad de manera consciente y efectiva. A lo largo de este recorrido, exploraremos cómo estos principios han sido estudiados a lo largo de la historia, desde los filósofos clásicos hasta los pensadores modernos. Aprenderemos cómo integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para que la atracción no sea un acto de fe ciega, sino un proceso consciente basado en principios sólidos. Si estás listo para este viaje, prepárate para descubrir un enfoque diferente y profundamente transformador. Número 2. Todo es mente, forjando la realidad desde el interior. Todo lo que experimentas en la vida comienza en tu mente. Tu percepción, tus creencias y tus pensamientos son los cimientos de tu realidad. Esto no es solo una idea abstracta, es un principio fundamental que ha sido explorado tanto por el estoicismo como por las antiguas enseñanzas herméticas. En El Kybalión se afirma que el todo es mente, sugiriendo que el universo mismo surge de una conciencia superior y que, de la misma forma, nuestra mente individual co-crea la realidad que vivimos. Lo que piensas de manera constante, consciente o inconscientemente, moldea la dirección de tu vida. Los estoicos entendieron este principio de manera pragmática. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. En otras palabras, los eventos externos no tienen un significado inherente. Somos nosotros quienes les damos un sentido a través de nuestra interpretación. Esta es la clave para entender el poder del mentalismo desde una perspectiva estoica. No se trata de negar la realidad o de fantasear con ilusiones, sino de comprender que lo que sucede en nuestra mente define nuestra capacidad de responder y actuar ante cualquier circunstancia. Los pensamientos son poderosos porque dirigen nuestras emociones y, en última instancia, nuestras acciones. Napoleón Hill, en su obra Piense y hágase rico, dijo: «Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr». Esta afirmación se alinea con el principio estoico de autodominio.
Si tu mente está entrenada para enfocarse en lo posible, en lo virtuoso, en lo que sí puedes controlar, tus acciones serán más eficaces y alineadas con tu propósito. Por el contrario, si te permites ser dominado por pensamientos de miedo, de duda o de derrota, tus acciones reflejarán ese estado interno y tu realidad responderá en consecuencia. Pero aquí viene el punto clave: la disciplina mental. No basta con tener un pensamiento positivo ocasionalmente. La mente es como un músculo, requiere entrenamiento constante. Los estoicos practicaban la vigilancia del pensamiento, cultivaban la capacidad de filtrar sus reacciones y elegían interpretaciones que los fortalecieran en lugar de debilitarlos. Marco Aurelio lo resumía en una sola frase: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La forma en la que piensas moldea lo que experimentas. Por eso, si quieres transformar tu realidad, primero debes entrenar tu mente para ver oportunidades en lugar de obstáculos, para enfocarte en la acción en lugar de la queja, para mantener la calma en lugar de sucumbir al caos. Llevar este principio a la práctica requiere más que solo comprensión intelectual. Se trata de aplicar la autoobservación y la corrección constante. Un ejercicio poderoso es escribir diariamente los pensamientos recurrentes que ocupan tu mente. ¿Son pensamientos de escasez, de miedo, de duda? ¿O son pensamientos de confianza, de determinación y de propósito? Al hacer este ejercicio, comienzas a identificar patrones y, con el tiempo, puedes reemplazar creencias limitantes por pensamientos que te empoderen. Es importante aclarar que aplicar la ley del mentalismo no significa negar la realidad o caer en ilusiones. El estoicismo nos enseña que debemos enfrentar la vida con coraje, aceptar los hechos tal como son, pero con la certeza de que nuestra interpretación de esos hechos marcará la diferencia. No es lo mismo ver un obstáculo como un problema que verlo como una oportunidad para crecer. No es lo mismo percibir un fracaso como un final que verlo como una lección que fortalece tu camino. En tu día a día, este principio se manifiesta de formas muy concretas. Imagina a dos personas enfrentando la misma dificultad. Una se rinde de inmediato, se dice a sí misma que no tiene lo necesario, que es imposible. La otra, con una mentalidad entrenada, ve la misma situación como un desafío, como un llamado a mejorar, a adaptarse y a encontrar nuevas soluciones. ¿Quién crees que tendrá mejores resultados? La respuesta es obvia. La diferencia no estuvo en la circunstancia, sino en la mentalidad con la que cada uno la enfrentó. Por eso, la pregunta que debes hacerte es: ¿qué tipo de pensamientos están moldeando tu realidad en este momento? Si quieres cambiar tus circunstancias, comienza por cambiar tu diálogo interno. La mente es el punto de origen de todo lo que experimentas. Entrénala con disciplina, alinéala con la virtud y conviértela en tu mayor aliada. Ahí es donde comienza tu verdadera transformación. Número 3. Ley de la vibración. Todo en el universo está en constante movimiento. Nada está inmóvil, ni siquiera aquello que percibimos como sólido. Desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, todo vibra a una frecuencia específica. Y no solo la materia, sino también los pensamientos, las emociones y la energía que emitimos. Esta idea, presente en el hermetismo, encuentra su eco en la filosofía estoica. Los estoicos comprendieron que la clave para una vida equilibrada no está en luchar contra el flujo natural de la existencia, sino en aprender a mantener una vibración estable, una mente en calma, una frecuencia interna que no se altere por los vaivenes externos. Las emociones que experimentamos no son neutras. Cada una tiene un efecto en nuestra vibración, en la energía que proyectamos y en lo que terminamos atrayendo. La gratitud, la serenidad y la esperanza elevan nuestra frecuencia,
permitiendo que nos alineemos con experiencias positivas. Por el contrario, el enojo, el resentimiento y la ansiedad bajan nuestra vibración, haciéndonos más propensos a vivir situaciones que refuercen esos estados negativos. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Nuestra respuesta emocional determina nuestra vibración y, por lo tanto, lo que seguimos experimentando. La resonancia es el principio de que vibramos en sintonía con lo que estamos emitiendo. Si cultivamos un estado mental de paz, confianza y claridad, atraeremos personas y oportunidades que reflejen esa misma frecuencia. Por eso, el estoicismo valora tanto la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No se trata de ser indiferente, sino de alcanzar un punto de equilibrio en el que las emociones negativas no nos arrastren y las positivas no dependan de lo externo. Es ese estado de serenidad el que nos permite mantener una vibración alta de manera constante. Pero no basta con pensar en positivo de forma superficial. La coherencia entre mente, emoción y acción es fundamental. Si piensas en la abundancia, pero sientes miedo constante de perder lo que tienes, tu vibración será de escasez. Si deseas atraer relaciones saludables, pero internamente te sientes indigno de amor, esa incoherencia afectará a lo que experimentas. La vibración no se define solo por lo que piensas, sino por lo que sientes y por la manera en que actúas. Alinear estos tres aspectos es lo que verdaderamente transforma la realidad. Para elevar nuestra vibración necesitamos herramientas prácticas. Los estoicos usaban la meditación reflexiva, las afirmaciones, la respiración consciente y el desapego emocional como formas de estabilizar su energía interna. Marco Aurelio se retiraba a su tienda a meditar antes de tomar decisiones importantes. Séneca recomendaba evitar la cólera porque alteraba la claridad mental. Hoy en día, podemos aplicar estos mismos principios con prácticas diarias. La autoobservación nos permite detectar pensamientos que bajan nuestra frecuencia. La gratitud nos ayuda a reprogramar la mente hacia una vibración más elevada. La respiración profunda nos devuelve al momento presente y nos sintoniza con la calma interior. Es crucial evitar la contaminación emocional. Nuestro entorno y las personas con las que nos rodeamos influyen en nuestra vibración. Si estamos en un ambiente cargado de negatividad y no mantenemos la guardia mental, nos veremos arrastrados a esa frecuencia baja. Esto no significa evitar a las personas que sufren, sino aprender a mantener nuestro estado interno sin dejarnos absorber por el caos externo. El estoico no se aísla del mundo, pero sí cultiva una fortaleza interna que le permite mantenerse en su eje sin importar las circunstancias. La vibración no cambia de un momento a otro, es un proceso gradual. No se pasa de la tristeza a la euforia en un solo día, pero con disciplina, con práctica constante, podemos elevar nuestra frecuencia de manera estable. Pequeñas victorias diarias, como elegir responder con paciencia en lugar de reaccionar con enojo, o enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en lugar de preocuparnos por lo incierto, generan una transformación profunda con el tiempo. Cuando mantenemos una vibración elevada y estable, no solo nos sentimos mejor, sino que nuestras acciones y decisiones reflejan esa energía. Nos volvemos más receptivos a las soluciones, más creativos ante los desafíos, más magnéticos para atraer oportunidades alineadas con nuestra mejor versión. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué estás emitiendo al mundo en este momento? Si quieres atraer armonía, éxito y bienestar, primero debes vibrar en esa sintonía. Eleva tu estado interno con serenidad estoica y observa cómo todo a tu alrededor comienza a transformarse. Número 4. Lo de fuera refleja lo de dentro.
Lo que ves en tu mundo exterior es, en gran medida, un reflejo de lo que llevas dentro. Los patrones internos de pensamiento, las emociones recurrentes y las creencias más profundas tienden a manifestarse en tus experiencias diarias. Esta es la esencia de la ley de correspondencia que establece que como es adentro, es afuera. No es una simple frase esotérica, sino un principio que los estoicos entendieron bien. Para ellos, la realidad externa no era más que un campo de entrenamiento para el alma, un reflejo de la virtud o el desorden interno que cada persona lleva consigo. Si observas tu vida con atención, verás que ciertos problemas tienden a repetirse. Relaciones tóxicas, dificultades financieras, problemas de salud, situaciones que parecen surgir una y otra vez. El estoico no ve esto como simple mala suerte o un castigo del destino, sino como una oportunidad de autoexploración. Marco Aurelio decía, el mundo que te rodea es el que tú mismo creas cada día en tu interior. Si llevas dentro ansiedad, miedo o resentimiento, tu entorno tenderá a reflejarlo en forma de conflictos, obstáculos o carencias. Pero si cultivas paz, fortaleza y claridad, las circunstancias a tu alrededor comenzarán a alinearse con esa misma energía. Las emociones no son solo experiencias internas, también influyen en tu realidad física. Una mente constantemente estresada puede derivar en enfermedades, tensión muscular, agotamiento. De la misma manera, una mentalidad de escasez basada en la preocupación y el miedo al futuro se manifiesta en problemas financieros. No se trata de magia ni superstición, sino de la forma en que los patrones mentales moldean nuestras decisiones diarias. Alguien que cree firmemente en su propio crecimiento buscará oportunidades, mientras que alguien que siente que no merece más, inconscientemente evitará situaciones que podrían sacarlo de su estado actual. En este punto, la pregunta esencial es, ¿qué estás proyectando al mundo? La ley de correspondencia no dice que debas culparte por lo que experimentas, sino que debes asumir la responsabilidad de tu transformación. En lugar de enfocarte solo en cambiar lo externo, es más efectivo comenzar desde adentro. Los estoicos practicaban la autoobservación diaria para examinar sus pensamientos y emociones, identificar vicios ocultos y corregir sus respuestas ante la vida. Séneca escribía a Lucilio, recordándole que las emociones intensas no son producto de los eventos externos, sino del significado que les damos. Si hay situaciones recurrentes que te afectan, en lugar de preguntarte por qué siempre te sucede lo mismo, pregúntate qué hay en tu interior que puede estar contribuyendo a esa experiencia. La ira constante puede atraer más conflictos. La inseguridad puede generar relaciones desequilibradas. Pero lo contrario también es cierto. La confianza en uno mismo puede atraer oportunidades. La serenidad puede reflejarse en un entorno más estable. El cambio real no ocurre de la noche a la mañana, ni se da solo con pensamientos positivos temporales. Requiere coherencia, práctica y disciplina. La transformación no se trata solo de modificar lo que está afuera, sino de trabajar las raíces internas que lo sostienen. Un estoico no busca cambiar las apariencias, sino fortalecer su carácter, su mente y su espíritu, sabiendo que, con el tiempo, su realidad reflejará esa evolución. Cada evento, cada persona, cada desafío en tu vida puede verse como un espejo. Si aprendes a observarlo con sabiduría, en lugar de reaccionar con frustración o resignación, encontrarás en cada experiencia una oportunidad para crecer. Al final, la pregunta no es ¿qué puede hacer el mundo por ti?, sino qué estás emitiendo al mundo y cómo puedes cambiar desde dentro para moldear lo que te rodea. Número 5. Ley de la proyección. Lo que ves en los demás, para bien o para mal, a menudo es un reflejo de lo que llevas dentro. La mente humana proyecta sobre el mundo externo aquellas partes de sí misma
que aún no ha reconocido o aceptado. Carl Jung lo llamó la sombra, todo aquello que reprimimos, que nos incomoda de nosotros mismos, que no queremos ver. Y lo curioso es que esas mismas cualidades que negamos en nuestro interior nos irritan o nos fascinan cuando las vemos en otros. Aquí es donde la filosofía estoica cobra relevancia, porque nos enseña que la clave del equilibrio no está en cambiar a los demás, sino en conocernos a nosotros mismos. Si hay una emoción que los estoicos consideraban peligrosa, era la ira. Séneca escribió extensamente sobre cómo la cólera suele surgir no por lo que hace el otro, sino por lo que está sin resolver dentro de nosotros. Cuando alguien nos enfurece, en lugar de reaccionar con violencia o desprecio, podríamos preguntarnos, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? La respuesta suele revelar algo profundo, un miedo no resuelto, una inseguridad oculta, una expectativa frustrada. Marco Aurelio lo expresó de manera simple: la culpa está en tu juicio, no en la cosa en sí. En otras palabras, no es el otro quien tiene el poder de alterarte, sino tu propia interpretación de la situación. La proyección se manifiesta especialmente en las relaciones personales. Si alguien te irrita porque es arrogante, podrías preguntarte si en el fondo temes no ser reconocido. Si te molesta la pasividad de alguien, tal vez proyectas tu propia lucha interna entre actuar o postergar. No significa que todo lo que nos molesta en los demás es algo que llevamos dentro, pero sí que, en muchos casos, las emociones intensas hacia otros pueden ser una invitación a examinar nuestro interior. Los estoicos promovían la autoevaluación como un hábito diario. En lugar de criticar a los demás, buscaban entender qué les estaba mostrando esa reacción. Epicteto lo decía con claridad: cuida de tus propias faltas antes de señalar las de los demás. Esto no significa aceptar pasivamente la injusticia o tolerar actitudes destructivas, sino reconocer que nuestra reactividad emocional nos dice más sobre nosotros mismos que sobre el mundo exterior. Un ejercicio práctico para aplicar esta idea es llevar un diario y escribir qué actitudes de los demás generan más rechazo en ti. Luego, preguntarte en qué medida esas cualidades están presentes, de manera oculta o reprimida, en tu propia vida. Esto no solo ayuda a reducir el juicio y la crítica, sino que también permite cultivar más comprensión y paciencia en las relaciones. Cuando dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás, nuestras relaciones cambian. Ya no reaccionamos con tanta intensidad, porque entendemos que lo que nos molesta afuera es una señal de lo que debemos trabajar adentro. Esto nos hace más libres, más serenos y menos dependientes de lo que hagan los demás. La sombra no desaparece, pero cuando la integramos, deja de controlarnos. La pregunta clave es: ¿qué te está mostrando el mundo sobre ti mismo? En vez de reaccionar impulsivamente, usa cada interacción como un espejo, como un maestro, porque al final la verdadera transformación no ocurre cuando cambiamos a los demás, sino cuando nos atrevemos a vernos con honestidad y nos hacemos responsables de nuestra propia evolución. Número 6. Ley del control. La calidad de tu vida está determinada, en gran medida, por dónde decides enfocar tu energía. El estoicismo nos enseña que hay dos tipos de cosas en el mundo: aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no. Esta distinción, simple en apariencia, encierra el secreto de una vida serena y efectiva. Epicteto lo expresó con precisión: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Si comprendes y aplicas esta idea, dejas de desperdiciar tiempo y energía en lo que no puedes cambiar y empiezas a invertirla en lo que realmente depende de ti.
Muchas personas viven atrapadas en un estado de frustración constante porque intentan controlar lo incontrolable. Se preocupan por la opinión de los demás, por la economía global, por el clima, por la actitud de sus compañeros de trabajo. Pero todo esto está fuera de su control. En cambio, los estoicos nos enseñan a centrar nuestra atención en lo que sí podemos manejar: nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras decisiones diarias. Cuando enfocas tu energía en lo interno, recuperas el poder sobre tu vida. El concepto de locus de control, desarrollado en la psicología moderna, refuerza esta idea. Brian Tracy explica que las personas con un locus interno de control, aquellas que sienten que tienen el poder de influir en su destino, tienden a ser más felices y exitosas. En cambio, quienes tienen un locus externo, creyendo que todo depende de la suerte o de factores externos, suelen sentirse víctimas de las circunstancias. Un estoico no deja su destino en manos del azar. Sabe que, aunque no puede controlar todo lo que sucede, sí puede controlar cómo responde y qué acciones toma. La dirección de los pensamientos es clave en este proceso. Todos tenemos la libertad de elegir qué pensamientos cultivamos. Si te repites constantemente que el mundo está en tu contra, que no tienes oportunidades, que no puedes hacer nada, tu realidad reflejará esa creencia. Pero si decides alimentar pensamientos de crecimiento, resiliencia y determinación, actuarás en consecuencia. Marco Aurelio lo tenía claro. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Por eso, el entrenamiento estoico comienza con la mente. Aprender a observar los propios pensamientos, filtrar los que no aportan y reforzar aquellos que impulsan tu crecimiento. La verdadera diferencia entre una persona con un fuerte sentido de control interno y alguien que vive a merced de los eventos es la proactividad. Quien asume la responsabilidad de su vida, toma la iniciativa, busca soluciones y ajusta su rumbo cuando es necesario. No se queda esperando que las circunstancias mejoren por sí solas, ni se queja eternamente de su mala suerte. En cambio, una mentalidad reactiva se queda atrapada en la queja y la justificación. El estoicismo nos invita a dejar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos transformar. Aplicar esta idea a la vida cotidiana no es complicado, pero requiere constancia. Un buen inicio es establecer metas diarias alcanzables, revisar al final del día los logros y los puntos a mejorar y ajustar la estrategia para el siguiente día. También es clave aprender a decir no a distracciones y a compromisos que no aportan valor a nuestros objetivos. Los estoicos practicaban la moderación y la disciplina precisamente para evitar el desgaste en asuntos irrelevantes. La trampa más común es caer en la mentalidad de víctima. Es fácil culpar a otros, al gobierno, a la economía, a la familia, al pasado. Pero cada vez que lo haces, estás entregando tu poder. La pregunta correcta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer al respecto? No siempre tendrás el control sobre lo externo, pero siempre podrás decidir cómo interpretarlo y qué harás con ello. Epicteto nos recuerda que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. La forma en que interpretas los eventos de tu vida define cómo te afectan. Puedes ver un obstáculo como un problema o como una oportunidad de crecimiento. Puedes tomar una crítica como un ataque personal o como una lección para mejorar. La decisión es tuya. Si quieres aplicar la ley del control de manera efectiva, empieza con pequeñas acciones. Define una rutina matinal que te ayude a comenzar el día con claridad. Planifica tu semana con objetivos concretos. Practica la autodisciplina en áreas pequeñas, como la alimentación o el uso del tiempo, y expándelo progresivamente. A medida que refuerzas tu capacidad de controlar lo que depende de ti,
notarás cómo la ansiedad disminuye y la confianza en ti mismo aumenta. No puedes controlar todo lo que sucede en tu vida, pero puedes controlar tu mente, tu actitud y tus acciones. Y cuando te enfocas en eso, todo cambia. Ahí está el verdadero poder. Ahí comienza la verdadera libertad. Número 7. Lo que crees y esperas. Ley de la creencia y la expectativa. Lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre lo que es posible, define los límites de tu vida. Las creencias no son solo pensamientos pasajeros, son filtros a través de los cuales interpretas la realidad. Si crees que algo es imposible, ni siquiera lo intentas, o, si lo haces, lo abandonas al primer obstáculo. En cambio, cuando crees en una posibilidad, tu mente trabaja para encontrar caminos, para buscar soluciones, para persistir hasta hacerla realidad. Esto no es magia, es la forma en que la mente influye en la acción y la acción construye la realidad. El estoicismo no se trata de pensar positivamente sin base, sino de construir creencias sólidas, alineadas con la razón y la virtud. Séneca lo dijo con claridad: muchas cosas no las intentamos porque nos parecen imposibles, y nos parecen imposibles porque no las intentamos. Si partes de la idea de que algo es alcanzable, empezarás a moverte en esa dirección. No significa que todo se logrará de inmediato, pero sí que tendrás la disposición mental para avanzar, aprender y adaptarte hasta llegar ahí. Las expectativas actúan como profecías autocumplidas. Lo que esperas que suceda condiciona la manera en que actúas, la energía que pones en tus esfuerzos, la paciencia con la que persistes. Si esperas fracasar, inconscientemente lo provocarás con dudas, con falta de compromiso, con una mentalidad derrotista. Pero si esperas éxito con convicción, con claridad, con preparación, cada decisión que tomes estará orientada en esa dirección. Aquí es donde el estoicismo aporta algo fundamental: la disciplina. No basta con esperar que algo suceda, debes construirlo con cada acción, con cada elección, con cada sacrificio consciente. El efecto Pigmalión, demostrado en estudios psicológicos, muestra cómo las expectativas influyen en el rendimiento. Cuando un profesor cree que un alumno tiene potencial, su trato cambia, su enfoque cambia, y el alumno, al recibir esa influencia, mejora su desempeño. Lo mismo sucede contigo. Si te hablas a ti mismo como alguien incapaz, tu mente buscará pruebas de esa incapacidad. Pero si cultivas expectativas fundamentadas en el esfuerzo, en la constancia, en la mejora progresiva, verás cómo tu rendimiento y tus resultados cambian. Reprogramar creencias limitantes es un ejercicio esencial en este proceso. Si detectas pensamientos como «no soy capaz», «esto no es para mí» o «la suerte no está de mi lado», es hora de cuestionarlos. ¿De dónde vienen? ¿Qué experiencias los reforzaron? Y lo más importante, ¿siguen siendo ciertos o solo son historias que te has contado por tanto tiempo que las has tomado como verdades absolutas? El estoico hace este trabajo con honestidad y prudencia, sin caer en ilusiones, pero sin cerrarse a su propio potencial. La diferencia entre desear algo y esperarlo genuinamente es clave. Desear es un pensamiento pasajero, una idea que te gustaría que se hiciera realidad, pero esperar algo implica convicción, preparación y una mentalidad de acción. No basta con querer que algo pase, debes moverte con la certeza de que lo harás posible. Esto no significa ser ingenuo, sino desarrollar una mentalidad de progreso continuo. Un ejercicio poderoso para fortalecer esta mentalidad es la reescritura de creencias. Anota las ideas limitantes que detectas en tu mente y cámbialas por afirmaciones realistas pero potenciadoras. En lugar de «no puedo hacer esto», puedes escribir «puedo aprender cómo hacerlo». En lugar de «no soy lo suficientemente bueno», reformularlo como
Tengo la capacidad de mejorar cada día. No es autoengaño, es dirigir la mente hacia el crecimiento en lugar de dejarla atrapada en la limitación. El estoicismo no promueve la idea de que todo es posible de la noche a la mañana, pero sí que puedes construir posibilidades con disciplina y constancia. La clave es combinar creencias expansivas con acciones concretas. Visualizar objetivos y sentirlos reales es útil, pero solo cuando se acompaña de trabajo, preparación y determinación. Ahí es donde la expectativa se convierte en realidad. Cuando crees en algo y esperas con fundamento que suceda, tu mente y tu energía se alinean con esa visión. Las oportunidades comienzan a aparecer no porque sean mágicas, sino porque ahora tienes los ojos y la mentalidad para verlas y aprovecharlas. Cada pequeño logro refuerza esta creencia y se crea un ciclo virtuoso de confianza, acción y resultado. El desafío es claro. ¿Qué creencias estás sosteniendo sobre ti mismo y sobre lo que puedes lograr? ¿Son creencias que te potencian o que te limitan? Séneca tenía razón. Muchas cosas parecen imposibles porque nunca nos hemos dado la oportunidad de intentarlas. Y muchas veces, lo único que nos separa de un nuevo nivel de éxito, de crecimiento o de realización es cambiar lo que creemos posible. Número 8. Ley de causa y efecto. Nada ocurre por azar. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomas tiene un efecto inevitable en tu vida. La ley de causa y efecto no es un concepto esotérico, es la realidad en la que vivimos. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Todas las cosas están encadenadas entre sí, todo acontece con una razón. Lo que siembras, cosechas. No puedes esperar resultados distintos si sigues tomando las mismas decisiones. Si quieres cambiar tu vida, debes empezar por cambiar las causas que la están generando. El estoicismo nos enseña que somos responsables de nuestras elecciones. No hay espacio para el victimismo. No es el destino, no es la mala suerte, no son los demás. Son las acciones, los hábitos, las decisiones que repetimos día tras día. Y esta es la mejor noticia que puedes recibir. Porque si todo en tu vida es el resultado de causas anteriores, significa que puedes tomar control sobre lo que viene después. Cada acción que tomes hoy, cada pensamiento que cultives, cada hábito que refuerces, se convertirá en la causa de tus futuros resultados. Mucha gente cree en la suerte, pero lo que llaman suerte, la mayoría de las veces, no es más que la intersección de preparación y oportunidad. Es el resultado de pequeñas acciones acumuladas a lo largo del tiempo. Un atleta que parece haber nacido con talento probablemente haya entrenado durante años en silencio. Un empresario exitoso, antes de construir su imperio, probablemente fracasó y aprendió de sus errores muchas veces. Lo mismo ocurre en cada área de la vida. Si constantemente piensas en fracaso, en limitaciones, en lo difícil que es todo, esas ideas se convierten en la causa de acciones tibias y de resultados mediocres. Pero si comienzas a actuar con disciplina, con enfoque, con determinación, con certeza, inevitablemente verás cambios en tu realidad. El efecto acumulativo es algo que pocas personas comprenden. No es una gran decisión la que cambia tu vida, sino cientos de pequeñas elecciones diarias. La forma en que manejas tu tiempo, cómo inviertes tu dinero, la manera en que cuidas tu cuerpo, cómo entrenas tu mente. Todo esto crea un efecto dominó que con el tiempo define tu destino. Alguien que durante años ha leído y aprendido parecerá de repente más sabio y exitoso. Alguien que ha ahorrado un poco cada mes, de repente tiene recursos para tomar grandes oportunidades. El estoico entiende esto y no se impacienta. No busca gratificación inmediata, sino resultados sólidos y duraderos. Revisar la cadena de causa y efecto en tu propia vida es una práctica poderosa. Observa cómo tus decisiones pasadas te han traído hasta este punto.
¿Qué hábitos te han beneficiado? ¿Cuáles te han frenado? Y sobre todo, ¿qué puedes cambiar hoy para que los efectos de mañana sean diferentes? Epicteto decía, céntrate en lo que puedes hacer hoy. El mañana será el efecto de tus actos presentes. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué causas vas a sembrar hoy para moldear el futuro que deseas. Si observas tu vida y ves caos, desorden, falta de resultados, no es un castigo del destino, es la consecuencia de un proceso. Pero la buena noticia es que así como las decisiones pasadas te han llevado hasta aquí, las decisiones presentes pueden llevarte a un lugar completamente distinto. La ley de causa y efecto te otorga un poder inmenso. Puedes aprovecharla o ignorarla, pero siempre estará operando. El reto es este: ¿estás sembrando lo que realmente quieres cosechar? Tus pensamientos, tus acciones, tu disciplina están alineadas con la vida que deseas. No hay magia, no hay azar, solo una simple verdad. Si plantas buenas semillas, recogerás buenos frutos. Si descuidas tu campo, solo crecerán malas hierbas. La elección es tuya. Número 9. Ley de la compensación. Todo lo que das, regresa. No de inmediato, no siempre de la forma en que lo esperas, pero el universo encuentra la manera de equilibrar cada acto, cada palabra, cada intención. Ralph Waldo Emerson lo llamó la ley de la compensación, y los estoicos lo entendían como el reflejo natural de la armonía universal. Para ellos, la virtud es la única verdadera riqueza, y aunque no actúan buscando recompensas, saben que la vida tiene una manera de devolver lo que entregamos. Quien aporta valor, recibe valor. Esto no significa que cada buena acción será recompensada de inmediato, pero sí que cada gesto positivo crea una cadena de efectos que tarde o temprano se reflejan en tu vida. Si ayudas a otros, si compartes conocimientos, si construyes relaciones basadas en la confianza y la honestidad, inevitablemente recibirás apoyo, aprendizaje y oportunidades. En cambio, el egoísmo, la mezquindad y la falta de integridad solo generan aislamiento y limitaciones. El estoico no actúa con rectitud esperando una recompensa, sino porque la virtud es su propio premio. Séneca lo dejó claro: el mayor placer es hacer el bien sin esperar recompensa. Sin embargo, la realidad es que quien vive con generosidad y justicia termina atrayendo personas y situaciones alineadas con esa energía. La ley de la compensación se conecta con la ley de causa y efecto. Lo que siembras, cosechas. Si actúas con excelencia en tu trabajo, si te comprometes con mejorar, con dar lo mejor de ti, las oportunidades aparecerán. Si en tus relaciones eres una persona confiable, presente, dispuesta a aportar, construirás conexiones profundas que en el momento adecuado te sostendrán. La paciencia es clave. La recompensa no siempre llega en el tiempo que queremos, pero la constancia en la virtud es lo que realmente importa. El estoicismo nos enseña que el bien que hacemos no debe depender de lo rápido que veamos resultados. Epicteto aconsejaba: haz lo correcto, no lo que te traiga un beneficio inmediato. Muchas veces, lo que damos regresa cuando menos lo esperamos, de formas que no habíamos considerado. La aplicación de esta ley se refleja en todos los ámbitos de la vida. En las relaciones, cuando das tiempo, apoyo, comprensión, fortaleces lazos que te brindarán sostén cuando lo necesites. En el trabajo, cuando entregas esfuerzo, disciplina y compromiso, tarde o temprano la vida abre puertas, ya sea en reconocimiento, en crecimiento profesional o en nuevas oportunidades. En el ámbito personal, el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu se traduce en longevidad, paz y claridad. Quien entiende la ley de la compensación no teme dar, porque sabe que nada se pierde, solo cambia de forma. Quien enseña, aprende más.
Quien ayuda recibe ayuda en los momentos cruciales. Quien siembra buenas acciones recoge experiencias y conexiones enriquecedoras. Pero hay una advertencia. Dar no es lo mismo que manipular. Si haces el bien esperando obtener algo a cambio, lo que siembras no es generosidad, sino expectativa disfrazada. Y la vida también compensa eso. Llevar un registro de los aportes que haces al mundo puede ser una herramienta valiosa, no para medir cuánto has dado y cuánto has recibido, sino para observar cómo pequeños actos, con el tiempo, generan grandes resultados. Un favor hecho sin intención de recompensa puede abrir una puerta en el futuro. Un conocimiento compartido puede regresar como una oportunidad inesperada. Un gesto de apoyo puede ser lo que otro recuerde cuando tenga el poder de ayudarte. El reto es este. ¿Estás dando al mundo lo que te gustaría recibir? ¿Tus acciones reflejan la abundancia que deseas experimentar? Si la respuesta es no, es momento de ajustar lo que estás sembrando. Si la respuesta es sí, sigue adelante con la certeza de que lo que das, de una forma u otra, siempre vuelve. Número 10. Ley del ritmo. La vida se mueve en ciclos. Nada es estático, todo está en constante cambio, en un flujo ininterrumpido de altibajos. Como las estaciones del año, como la marea que sube y baja, nuestra existencia oscila entre momentos de crecimiento y momentos de retiro, entre la expansión y la contracción. El estoicismo entiende esto como parte del orden natural, y en lugar de resistirse a estas oscilaciones, nos enseña a adaptarnos con ecuanimidad. Cuando la vida nos sonríe, cuando la energía fluye y las oportunidades parecen multiplicarse, es fácil dejarse llevar por la euforia y la sensación de invulnerabilidad. Pero el estoico sabe que ningún estado es permanente. No se deja cegar por el exceso de confianza ni por el orgullo desmedido, porque entiende que ese ciclo, tarde o temprano, se invertirá. Marco Aurelio decía: «La fortuna se comporta como el viento, no debes confiar en que siempre soplará a tu favor». Del mismo modo, cuando llegan tiempos difíciles, cuando el esfuerzo no parece dar frutos, cuando el ánimo decae y las cosas no salen como esperábamos, la desesperación puede hacer que olvidemos lo esencial. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Aquí radica la clave de la ataraxia, la imperturbabilidad del alma que buscaban los estoicos. No se trata de insensibilidad, sino de aceptación. Si comprendes que la tristeza, el fracaso o la incertidumbre también forman parte del ritmo natural de la vida, entonces puedes enfrentarlos con una mente clara y una voluntad firme. Adaptarse a los ciclos no significa resignación pasiva, significa saber cuándo avanzar con fuerza y cuándo retroceder con sabiduría. En los momentos de energía alta podemos construir, emprender, avanzar con determinación. En los momentos de bajón, en lugar de luchar contra la corriente, podemos usar ese tiempo para reflexionar, reorganizarnos y fortalecernos desde adentro. Séneca lo resumió bien. Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo constante fortalece el cuerpo. El estoico observa estos patrones en su propia vida, toma nota de ellos y aprende a anticipar las oscilaciones. Un ejercicio práctico para entender esta ley es llevar un diario, registrar los cambios en nuestro ánimo, nuestra energía, nuestras circunstancias. Con el tiempo, podemos notar tendencias y aprender a fluir con ellas en lugar de resistirnos. Como un marinero que sabe que el mar no siempre será calmo, pero que puede aprender a leer sus corrientes y usarlas a su favor. La ley del ritmo también nos advierte contra los extremos. Las emociones humanas funcionan como un péndulo. Cuanto más nos dejamos arrastrar por la euforia, más profunda será la caída cuando llegue la dificultad. El estoico, en cambio, busca la estabilidad en medio del movimiento, no permitiendo que la felicidad lo embriague ni que el dolor lo derrote.
no porque no sienta, sino porque entiende que ambas cosas son pasajeras. Si la vida hoy te sonríe, disfrútalo, pero con gratitud y sin apego. Si atraviesas un momento difícil, resiste con paciencia, sabiendo que la marea cambiará. En última instancia, todo lo que sucede tiene su tiempo, su propósito, su lugar dentro de un ciclo mayor. Y la sabiduría está en no luchar contra la corriente, sino en aprender a navegarla. Número 11. Ley de la polaridad. Todo en la vida tiene su opuesto. No hay luz sin oscuridad, ni calor sin frío, ni amor sin odio. Pero estos no son elementos separados, son parte de un mismo espectro. Se trata solo de grados diferentes de una misma fuerza. La ley de la polaridad nos dice que todo tiene su contrario, pero que estos opuestos no son entidades rígidas, sino estados que pueden transformarse el uno en el otro. Y aquí es donde entra en juego el estoicismo, que nos enseña a modular estas fuerzas, a movernos con sabiduría dentro de este equilibrio. El miedo y el valor, por ejemplo, no son cosas distintas, sino diferentes grados de la misma emoción. Si estás dominado por el miedo, no significa que seas cobarde, significa que estás en un extremo del espectro. Pero con conciencia, disciplina y entrenamiento mental, puedes desplazarte poco a poco hacia el otro lado, hacia la valentía. Marco Aurelio decía: si te domina el miedo, examina su causa, racionalízalo y verás que es menos sólido de lo que parece. No se trata de eliminar el miedo, sino de convertirlo en acción, en preparación, en fortaleza. Lo mismo sucede con la ira y la firmeza. La ira descontrolada es una energía destructiva, pero si la canalizas adecuadamente, se convierte en determinación, en un impulso para actuar con claridad y justicia. Séneca lo explicaba así: a menudo la ira no es sino la valentía mal encausada. Es decir, la emoción en sí misma no es el problema, sino la forma en que la interpretamos y la usamos. El estoicismo nos ayuda a tomar conciencia de este mecanismo y a transformar lo que parece una debilidad en una fortaleza. Pero para aplicar esta ley en nuestra vida, primero debemos dejar de identificarnos con un solo polo. Decir «soy una persona pesimista» es cerrarse al cambio. Es mucho más preciso decir «en este momento me encuentro en una perspectiva pesimista, pero puedo moverme hacia una más optimista». Y la clave para esto es la acción. Si quieres moverte del desaliento a la esperanza, primero acepta tu estado actual. Luego, encuentra un pensamiento opuesto que lo neutralice y finalmente actúa en coherencia con ese nuevo pensamiento. El ejercicio de la introspección estoica es una herramienta poderosa para esto. Marco Aurelio recomendaba cada noche reflexionar sobre las emociones del día, analizar en qué polo nos encontramos y ajustar nuestra actitud para el siguiente día. Es un método simple pero eficaz para no quedar atrapados en extremos dañinos y aprender a regularnos con sabiduría. También podemos aplicar esta ley en nuestras relaciones. Amor y odio, por ejemplo, no son más que expresiones de la misma fuerza emocional. El odio muchas veces es amor no resuelto, frustración, una conexión que se ha vuelto dolorosa. Comprender esto nos permite ver a los demás con más empatía y transformar resentimiento en comprensión. Un ejercicio práctico para aplicar la ley de la polaridad es hacer una lista de aquellos rasgos negativos que vemos en nosotros mismos y luego buscar su opuesto positivo. Si sientes que eres impaciente, piensa en qué circunstancias has demostrado paciencia y cómo podrías cultivar más de ese estado. Si te sientes inseguro, recuerda momentos en los que has actuado con confianza y trata de repetir esas condiciones. La vida es un juego de opuestos en constante movimiento. No estamos condenados a quedarnos en un solo polo. Podemos elegir movernos en la dirección correcta. La mente flexible es la que entiende que todo puede transformarse, que cada emoción, cada estado mental,
puede evolucionar si lo entrenamos con intención. No se trata de negar nuestras emociones, sino de aprender a manejarlas, de convertir la ira en firmeza, el miedo en coraje y la desesperanza en acción. Porque ahí está la verdadera maestría, en saber jugar con las polaridades de la vida a nuestro favor. Número 12. Ley de la resistencia y del desapego. Luchar contra lo que no queremos solo le da más poder. Es paradójico, pero cuanto más resistimos una emoción, una situación o una realidad que nos incomoda, más fuerza le damos en nuestra mente. La ley de la resistencia nos muestra que aquello a lo que nos oponemos con rigidez persiste, se intensifica y termina controlándonos. El estoicismo, en lugar de resistir ciegamente, nos enseña a aceptar lo que es, a observar sin juicios, a reconocer sin dramatizar y, sobre todo, a no ser esclavos de lo que no podemos cambiar. Cuando te resistes al miedo, lo alimentas. Cuanto más intentas evitar pensar en algo que te preocupa, más se aferra a tu mente. La clave está en permitirle espacio sin dejar que te domine. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Si en lugar de resistir un pensamiento o emoción negativa, la aceptas, la observas y la dejas fluir sin apego, notarás que pierde fuerza por sí sola. No necesitas pelear contra cada temor, sino comprenderlo y seguir adelante con serenidad. Aquí entra la segunda parte de esta ecuación, el desapego. Muchas veces no sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por nuestro apego a que las cosas sean de cierta manera. Queremos que la vida siga nuestro plan exacto. Queremos que las personas actúen como esperamos. Queremos que todo salga perfecto, sin giros inesperados, pero la realidad no funciona así. Marco Aurelio nos recuerda: recibe sin orgullo y deja ir sin apego. Es decir, disfruta lo que la vida te da, pero no te aferres, porque todo es temporal. El estoico no confunde desapego con indiferencia. No significa que no le importe nada, sino que entiende que el control absoluto es una ilusión. Puedes trabajar por una meta con toda tu energía, pero si te obsesionas con el resultado, te conviertes en prisionero de la ansiedad. Cuando aceptas que hay factores fuera de tu control, te liberas de la carga innecesaria. La acción sigue siendo importante, pero el estoico no condiciona su paz mental a lo que sucede afuera. Un gran ejercicio para entrenar esto es la premeditatio malorum. Se trata de imaginar los peores escenarios posibles, no para atraerlos, sino para perderles el miedo. Si puedes visualizar la posibilidad de un fracaso sin resistencia, sin dramatismo, sin apego al resultado, te darás cuenta de que, en realidad, podrías enfrentarlo si llega a suceder, y cuando ese miedo pierde su peso, ya no te paraliza. Te vuelves más libre. Este principio también se aplica a las emociones. Si sientes ira, frustración o tristeza, en lugar de resistirlas, simplemente obsérvalas. No significa que las alimentes ni que te dejes arrastrar por ellas, sino que aceptas su presencia sin identificarte con ellas. Estoy sintiendo ira es diferente a soy una persona iracunda. La primera es una emoción pasajera. La segunda es una identidad que te encadena. Otro ejemplo práctico del desapego es cuando te preparas para una entrevista de trabajo o una oportunidad importante. Si te aferras desesperadamente al deseo de obtener ese resultado, tu ansiedad puede jugar en tu contra. Pero si, en cambio, te centras en dar lo mejor de ti sin angustiarte por lo que no puedes controlar, te presentas con más confianza y claridad. Paradójicamente, soltar la necesidad extrema de un resultado aumenta las probabilidades de éxito. Desapegarse no significa renunciar a los sueños, sino trabajar por ellos sin volverse esclavo del resultado.
No significa no sentir emociones, sino no dejar que nos posean. No significa ser pasivo, sino saber cuándo avanzar con determinación y cuándo soltar lo que no depende de nosotros. La verdadera fortaleza estoica no está en resistir ciegamente ni en aferrarse con desesperación, sino en fluir con sabiduría, aceptando lo que es, soltando lo que no se puede controlar y dirigiendo nuestra energía a lo que realmente importa. Número 13. Ley de la transmutación de la energía. Todo en la vida es energía en movimiento. Las emociones, los pensamientos y las acciones son fuerzas que, si no se dirigen conscientemente, pueden atraparnos en estados negativos. Pero aquí está el secreto. La energía no se destruye, se transforma, y en esto, la filosofía estoica nos da una herramienta invaluable. En lugar de reprimir las emociones o dejarnos arrastrar por ellas, podemos transmutarlas, convertirlas en algo útil. La ira puede volverse valentía, la envidia puede convertirse en motivación, el miedo en prudencia. Se trata de alquimia mental, de transformar el plomo de nuestras sombras en el oro del crecimiento personal. Los estoicos entendían que el dominio de la mente era clave para la excelencia. No buscaban eliminar las emociones, sino entrenar la razón para canalizarlas en la dirección correcta. Marco Aurelio decía: el fuego convierte todo lo que le arrojan en su propia llama. Eso es transmutación. Cuando algo te afecta, cuando sientes que la frustración, la rabia o la tristeza te consumen, en lugar de luchar contra esas emociones o negarlas, obsérvalas. Pregúntate: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? El primer paso para cambiar la energía es reconocerla sin juicio. Aquí entra la ciencia moderna. La neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro puede reconfigurarse con nuevos hábitos de pensamiento. Bruce Lipton y Joe Dispenza hablan de cómo nuestras creencias moldean nuestra biología. Si constantemente nos decimos que somos débiles, ansiosos o incapaces, nuestra mente refuerza esos circuitos. Pero si comenzamos a reemplazar ese diálogo interno con afirmaciones más constructivas, con acciones coherentes, creamos un nuevo patrón. El estoicismo va aún más allá. No se trata solo de cambiar la mente, sino de alinear el pensamiento con la virtud y el propósito. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Pero ignorarla no la hace desaparecer. Al contrario, cuanto más la negamos, más nos domina desde el inconsciente. El estoico, en lugar de rechazar su sombra, la ilumina con conciencia. Si sientes envidia, en lugar de fingir que no está ahí, úsala como un espejo. ¿Qué deseo insatisfecho está revelando en ti? Si sientes ira, en lugar de dejar que te controle, canalízala en algo constructivo. ¿Cómo puedes convertir esa energía en determinación, en acción disciplinada? Osho decía que la represión solo hace que una emoción crezca en la oscuridad. Lo mismo nos dice el estoicismo. No se trata de fingir que no sentimos miedo o dolor, sino de mirarlos con claridad y elegir cómo responder. Cuando un desafío aparece, en lugar de maldecirlo, el estoico se pregunta: ¿cómo puedo usar esto para fortalecerme? Es la actitud que convierte cada golpe de la vida en una oportunidad de crecimiento. Pongamos esto en práctica con ejemplos concretos. Supongamos que sientes ansiedad antes de un gran reto. En lugar de resistirte o intentar ignorarla, conviértela en preparación. Usa esa energía para planificar, para anticiparte a los problemas. O imagina que sientes celos por el éxito de otra persona. En lugar de dejar que esa emoción te consuma, úsala como señal de lo que deseas para ti y conviértela en motivación para mejorar. La transmutación no es magia, es entrenamiento. Al principio requiere esfuerzo. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso continuo.
La clave es practicar, observar sin juicio y tomar control de la dirección en la que fluye tu energía. Con el tiempo, esta habilidad se vuelve automática. No significa que nunca sentirás emociones negativas, sino que ya no te arrastrarán. Las usarás como combustible para tu crecimiento. Séneca es un ejemplo perfecto de esto. Enfrentó la pérdida de seres queridos, el exilio, la traición, pero en lugar de hundirse en la amargura, convirtió su dolor en reflexión, en enseñanzas que han inspirado a generaciones. Así es como se transforma la energía. Así es como tomamos lo que podría debilitarnos y lo convertimos en nuestra mayor fortaleza. La verdadera alquimia no convierte el plomo en oro, convierte el sufrimiento en sabiduría, la frustración en paciencia, la adversidad en carácter. Y eso es poder real. Número 14. Ley del Dharma o propósito de vida. Cada persona tiene un propósito, una razón por la cual está aquí. En el estoicismo, este concepto se entrelaza con la idea de vivir conforme a la naturaleza y la virtud. No se trata solo de lo que te hace feliz, sino de aquello que te hace útil, lo que contribuye al orden del universo. Marco Aurelio decía: «Cumple tu parte en la vida como un soldado al que no le importa el peligro, sino hacer lo que debe hacer». Esa es la esencia del propósito estoico. Encontrar nuestra función y entregarnos a ella con disciplina y sentido del deber. El concepto de Dharma, en la tradición oriental, refleja esta misma idea. No es solo lo que nos apasiona, sino la combinación de nuestras habilidades, nuestras inclinaciones y lo que el mundo necesita de nosotros. Similar a la idea japonesa del Ikigai, el Dharma implica descubrir ese punto donde lo que amas, lo que sabes hacer bien y lo que aporta valor a otros se encuentran. Cuando vives desde ahí, la plenitud y la abundancia llegan como consecuencia natural. Pero encontrar el propósito no siempre es fácil. No es algo que se nos revela de la noche a la mañana, sino un proceso de autodescubrimiento y prueba. Muchas personas se paralizan esperando una señal, un momento de claridad absoluta. Pero los estoicos nos recuerdan que el propósito se descubre en la acción. Séneca decía: «No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles». La única manera de encontrar el Dharma es explorando, experimentando y desarrollando nuestras capacidades. La clave está en la persistencia. Un propósito no solo debe hacerte sentir bien, sino también desafiarte. Debe ser lo suficientemente grande como para inspirarte, pero lo suficientemente realista como para que puedas avanzar en él día a día. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, hablaba de la importancia de tener un porqué que te ayude a soportar cualquier cómo. Cuando tienes una misión clara, los obstáculos se convierten en parte del camino, en pruebas que fortalecen tu determinación. Muchas personas creen que el propósito solo tiene que ver con éxito material o reconocimiento, pero el estoicismo nos enseña que la verdadera abundancia no está en la riqueza externa, sino en la coherencia interna. Cuando vives alineado con tu Dharma, la riqueza se manifiesta de muchas formas: en paz mental, en relaciones auténticas, en un sentido profundo de significado. No se trata de hacer lo que te gusta solo cuando es fácil, sino de comprometerte con algo más grande que tú, incluso en los momentos difíciles. Es importante no caer en la trampa de la comparación. Cada persona tiene su propio camino, su propia función en el gran esquema de la vida. El estoico no se distrae mirando lo que hacen los demás, sino que se enfoca en perfeccionar su propio rol. Epicteto decía: «No busques que las cosas sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y vivirás en armonía». Esto no significa resignación, sino aceptación activa de lo que eres.
y de cómo puedes contribuir mejor al mundo. Para quienes aún no han encontrado su propósito, una estrategia estoica útil es preguntarse cada día: ¿qué puedo hacer hoy que esté alineado con mis valores? ¿Cómo puedo servir mejor? ¿En qué área puedo crecer y aportar al mismo tiempo? Poco a poco, con cada pequeña acción, el propósito se va revelando. No hay un solo camino correcto, pero hay uno que es tuyo, que encaja con quien eres y con lo que el mundo necesita de ti. El Dharma, el propósito, no es un destino final, es un compromiso constante con la excelencia. Es vivir de tal manera que cuando mires atrás puedas decir: hice lo mejor con lo que tenía, serví con integridad y dejé el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Esa es la verdadera abundancia. Ese es el propósito estoico de la vida. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, cada una de las leyes, cada principio, cada enseñanza, ha sido un mapa. Pero un mapa por sí solo no te lleva a ningún destino. Es la acción la que transforma la teoría en realidad, la que convierte el conocimiento en experiencia y la intención en resultados. No basta con entender las leyes, hay que vivirlas. De nada sirve conocer la ruta si no das el primer paso. El estoico no es un mero espectador de la vida, no es alguien que acumula información sin aplicarla. Es un practicante, un guerrero de la mente, alguien que entiende que cada día es una nueva oportunidad para moldearse a sí mismo. Marco Aurelio lo dejó claro: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Ahí está la clave. No se trata de debatir infinitamente sobre cuál es el camino correcto, sino de recorrerlo con determinación. Cada una de estas leyes se interconecta, forman un sistema, un engranaje de principios que cuando se aplican juntos generan una fuerza transformadora. Has aprendido que tu creencia moldea tu realidad, que la acción disciplinada es más poderosa que cualquier deseo, que la vibración interna atrae circunstancias similares. Comprendiste que la polaridad de las emociones puede ser transmutada, que el ritmo de la vida no debe romperte, sino enseñarte a fluir, que tu propósito es el eje de tu existencia y que el desapego es la llave de la libertad. Pero el aprendizaje no es un evento único, es un proceso continuo. Epicteto enseñaba que no se puede pretender alcanzar la sabiduría sin práctica diaria. Es como esperar que un atleta gane una competencia sin entrenar, o que un músico toque magistralmente sin haber repetido miles de veces cada nota. Pregúntate, ahora que has recorrido este camino, ¿cómo piensas asegurarte de que todo esto no quede solo en palabras? ¿Cómo lo vas a integrar en tu vida diaria? El primer paso es la revisión. Detente y evalúa qué tanto has aplicado. ¿Qué ley ha resonado más contigo? ¿Cuál has descuidado? Esto no se trata de perfección, sino de progreso. Si mejoras solo un 1% cada día, en un año serás una persona completamente distinta. Pero si postergas, si caes en la trampa de la inacción, seguirás siendo exactamente la misma persona dentro de un año. Y la única diferencia será que ahora sabrás que pudiste haber cambiado y no lo hiciste. Esto no es solo para ti. Compartir este conocimiento, difundirlo, discutirlo, hace que se fortalezca. No porque debas convencer a otros, sino porque enseñar algo es una de las mejores formas de aprenderlo en profundidad. Reflexiona sobre las conversaciones que puedes iniciar, sobre las personas que podrían beneficiarse de esta información. Porque cuando elevas tu nivel de conciencia, inevitablemente elevas el de quienes te rodean. La vida es un juego a largo plazo. No te desesperes por ver resultados inmediatos. Lo que siembras hoy puede no florecer mañana, pero si persistes, lo hará en el momento adecuado. No te detengas en los primeros obstáculos, no te frustres cuando las cosas no sucedan tan rápido como quisieras.
Recuerda que la grandeza se construye con paciencia y que la virtud se fortalece en la repetición. Este es el momento en que decides qué hacer con todo lo aprendido. Puedes cerrar este capítulo y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes comprometerte contigo mismo y aplicar, aunque sea una sola de estas leyes con absoluta disciplina. La elección es tuya. No hay maestro, no hay gurú, no hay mentor que pueda hacerlo por ti. Como dijo Epicteto, la práctica constante forja al hombre libre. Ahora depende de ti.